Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por venir. Yo soy Eugenia, estoy en quinto año de la carrera. La mayoría seguramente nos conocen a mí y al resto de los compañeros de la Jaureche por los grupos de WhatsApp, de la Jaureche, obviamente. Y bueno, para quienes todavía no lo sepan, no está mal decirlo de vuelta, en la Jaureche somos la segunda fuerza de la facultad. Y bueno, apostamos mucho. Buenísimo, Fabián. Hola, ¿cómo estás? Apostamos mucho al acompañamiento, a la permanencia. Bueno, durante todo el año estamos haciendo grupos de estudio, charlas como estas para seguir repensando nuestra formación y también cuál es el oficio del historiador. Y nada, bueno, eso, darles la bienvenida a la charla. Nos alegra ser una banda, la verdad. Y bueno, particularmente esta charla se llama La fase en Egipto, Proyecto Menmose. Tenemos, la verdad, una cantidad impresionante de profes que se coparon a venir. Bueno, Leila, Belén, Jessica, Pablo, Agus, Andrea, Martín, y creo que no me olvido a nadie. Así que nada, un panel de lujo, realmente yo creo que nunca tuvimos tantos profes, lo cual está buenísimo. Y bueno, así ya nos van a contar ellos, ¿no? Pero Proyecto Amemmose, la verdad es que es un proyecto muy zarpado, es un grupo de investigación del CONICET que está conformado por investigadores de la FASE, pero que también es interdisciplinario y de otras casas de estudio del país. Y bueno, fueron los que abrieron y investigaron por primera vez la tumba de Amenmose en Luxor, un laburo increíble. Y nada, es recontra importante también que nosotros como estudiantes lo conozcamos, acompañemos estos proyectos, los militemos, porque salen de la universidad pública, son nuestros profes que vemos en las cursadas, que la verdad es un privilegio y un honor poder cursar con gente tan formada y tan capa. Así que nada, la verdad que eso, venimos a escucharlos, a que nos cuenten su experiencia. Seguramente tanto a mí como a todos nos generan a veces muchas expectativas o muchas dudas de, bueno, van a Egipto, ¿qué hacen? O sea, eso se puede siendo historiador. eh, Así que nada, bienvenidos a todos de vuelta y les dejamos la palabra a los profes. Bueno, arranco yo, ¿sí? Por vieja. Bueno, primero, ante todo, muchísimas gracias a la agrupación Jaureche, a Eugenia Sara en nombre digamos, de esa agrupación. Estamos muy contentos de estar hoy acá, pudiendo contar nuestra experiencia de un proyecto que, como decías Eugenia, es un proyecto en Egipto, ¿no? La fase en Egipto, pero es un proyecto que nace en la fase. O sea, es un proyecto que lo gestamos, ¿no? Y lo estamos empezando a motorizar, está andando, pero es algo que venimos pensando hace muchos años, que venimos creando hace muchos años, formándonos, trabajando, pensando, desde esta Facultad de Humanidades, ¿no? En las que todas nosotros y nosotros nos formamos, y en la que hoy estamos despuntando, digamos, hacia nuestra posibilidad de generar nuevas líneas de investigación, de trabajo, como les vamos a contar. Puedo decir que estamos, lo digo en nombre de todas, de todos, pero lo digo también desde que estamos muy orgullosos de esto, porque bueno, es un esfuerzo muy grande, no quiero detenerme tampoco en los detalles ni en las cosas que digamos, que nos terminaron permitiendo desembocar en Egipto, porque sería muy tedioso y no es el punto, ¿no? Es difícil, ¿no? Tiene una cantidad de aristas, ¿no? Que no es solamente la investigación en sí, pero hoy venimos para contar el trabajo y contar dónde vamos a trabajar y demás.
Como decía Eugenia, es un grupo interdisciplinario, que también el proyecto que nosotros radicamos acá en la facultad se radicó también en Córdoba, se corradicó, digamos, el mismo proyecto, sobre todo el de Egipto, el que en Egipto nos dan un permiso para poder trabajar, ¿sí? Entonces, presentando el proyecto. Y eso se radicó en Córdoba, se radicó en Tucumán, en la Facultad de Artes, y hay gente, investigadoras de CONICET que están en el proyecto, pero el proyecto no es de CONICET, es de la FASE, ¿no? Por eso la FASE en Egipto con todas las letras. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco, nada, pido que si, en todo caso me interrumpan o si hay algo que no se entiende o bueno, simplemente quieren preguntar, que está bueno. Bueno, lo primero es llegar a Egipto, que es un plan muy complicado, como se imaginarán. Lo más difícil, los problemas que tenemos sobre todo es el viaje, ¿no? Poder llegar hasta Luxor, que es donde está la tumba de Amenmose, que es el monumento en el que estamos trabajando. Y bueno, una vez que logramos llegar del lado occidental, como los que recuerdan que cursaron la materia o los que están cursando, están las tumbas. Y la tumba de Amenmose está específicamente en este lugar, que se llama Sheikh Abel-Qurna, que está conjuntamente con otros barrios, podemos decir, que no son barrios de vivos ahora Jessy va a ampliar un poco eso, sino que contiene los cementerios o las necrópolis antiguas. Por ejemplo, esta se llama el Joja y está Sheikh Abel-Qurna, que es donde está la tumba de Amenmose. Esto que ven acá enfrente es el templo de Ramsés II. Hay varios templos funerarios que están enfrente de estas necrópolis, y como pueden ver acá está la casa de la misión alemana, que tiene una casa propia, que tiene hasta, digamos, vegetación, ¿no? Cosa que la casa argentina no tenemos, ni existe ni siquiera la casa argentina, ¿no es cierto? Pero bueno, acá vamos. Este es un recorte de lo que se llama Sheikh Abel-Qurna porque hay un sheikh que en algún momento habitó esta zona, y Qurna se llama a esta colina, donde, como ven, hay muchísimas tumbas que están excavadas, ¿sí? En la roca, en la colina, digamos, en la parte más baja, que es donde está, acá ven TT318, que es el número que se otorgó a la tumba de Amenmose, y pueden ver que después en la colina tienen distintas tumbas que son las que te han señaladas acá, son de personas muy importantes porque eran los visires, ¿no? Como los que tenían el cargo como de un ministro equivalente, y en el caso de Amenmose está cerca bueno, de un visir que es el visir de su época, digamos, ¿no? Lo cual llama la atención, ahora vamos a volver, porque era un trabajador, pero bueno, él se hizo construir o le otorgaron, ¿no? El favor de construirse la tumba ahí. Acá les voy a mostrar una foto un poco más cercana, que como pueden ver, acá hay una flecha verde y no hay una entrada, como si se puede observar alrededor, porque la tumba está tapada. Entonces nosotros al día de hoy ingresamos por esta tumba vecina, ahora les voy a mostrar el frente, que se va a ver mejor. Acá uno puede confundir porque dice 318, 317, pero la entrada esta es a la tumba 129, ¿sí? Lo que sucede que cuando uno entra, después tiene que girar a la derecha y ingresar por este hueco, ¿no? Un túnel, un pequeño túnel que tendrá unos 80 centímetros por 70 centímetros, y por ese hueco, porque no hay entrada. Así que por ahí nos arrastramos la campaña 2020, entramos por ahí, aunque ustedes no lo crean. De hecho, la primera vez nos zambullimos todos ahí, sin miedo, a pesar de que nos habían dicho puede haber alimañas, puede haber esto, no nos importó nada, y lo único que queríamos era entrar, ¿sí? Lo que pueden ver aquí del lado derecho es un plano que hizo la misión japonesa, que trabajó en la década del 80 en la tumba. Y acá ven cómo está representado ese hueco
mejor dicho, el túnel y el huequito por el que entramos, ¿sí? Por otro lado, está datada la tumba, no porque tenga ninguna referencia concreta dentro de la tumba, pero por las pinturas que tiene, se puede saber el estilo, ¿no?, de las representaciones, permiten saber que fue construida, o por lo menos esta persona vivió durante los reinados de Tutmosis III y Hatshepsut, la reina. O sea, más o menos en el siglo 15 antes de Cristo, ¿no? 1500, 1000, porque esas fechas son relativas, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí. Y este año se hizo un plano de la tumba, lo hizo Eva Calomino, es una arqueóloga recibida en la UBA, y Eva lo que hizo, reprodujo el plano, que como ven es una especie, para que ustedes se den cuenta cómo es una tumba, no es nada más el enterramiento. Una vez que pasamos ese pozo, entramos en una sala, ¿no? Bueno, en este caso entramos por este pocito, o este agujero, desde la 129. Y acá ven que la entrada está bloqueada. Toda esta sala tiene pinturas en sus paredes. Y hay una especie de pasaje hacia una sala interior que también tiene pinturas, y en la antigüedad tenía 4 estatuas, que hoy están, 3 de ellas, pudimos averiguarlo, en el Museo Rom. Ahí me pregunta Imanol si viajamos a Egipto por este proyecto. Eugenia le contesta que sí. Es cierto que viajamos en el 2019, un grupo de 6 mujeres, entre ellas Belén, Leila y yo, y fuimos con el objetivo de conseguir una concesión. Teníamos una listita y fuimos, queremos esta tumba, esta tumba, esta tumba. Todas las que pedimos, ninguna estaba disponible, y estudiamos mucho. Hay un catálogo de las tumbas que hicieron 2 mujeres. Esa historia es maravillosa, son 2 mujeres, Berta Porter y Rosalind Moss, que trabajaron fundamentalmente desde Londres. Hicieron el catálogo sin ir a Egipto, sobre todo Berta. Después Rosalind fue y algunas cosas corroboró. Entonces, con ese catálogo nos sentábamos las 6, nosotras, después de prácticamente un siglo, un siglo y un poco más, que lo habían hecho ellas, o ahí, y lo mirábamos para adelante, para atrás, esta tumba, porque sí, esta tumba, porque no. Fuimos a ver a las autoridades y finalmente decidimos que por el tamaño de la tumba, por las características, esta tumba nunca se publicó. Entonces nadie la estudió, nadie la conoce, nadie vio las fotos. Entonces eso era un motivo por el cual nos parecía que era un buen plan, ¿no? Un buen proyecto para desarrollar. Y la otra, que era una tumba pequeña. Nosotros desde Argentina suponíamos que conseguir recursos no iba a ser fácil, y bueno, una tumba pequeña nos da la posibilidad de algo asequible a nuestras posibilidades materiales, etc., ¿no? Bueno, estas son las medidas más o menos, fíjense, tiene 1,66 m por 2,49 m la sala interior, y la sala transversal se le llama, 5 metros por 1,65 m más o menos. Y acá está representado, sobre esto van a volver mis compañeras, mis compañeros, mis compañeres. Está Amen Mose, de paso lo conocen, y su esposa, y por eso sabemos el título que está escrito en la tumba. Y ahí le doy la palabra a Agustina, que va a seguir contando un poco, porque ella está trabajando sobre el título, que es cantero. Es un trabajador, justamente, nuestro propietario, digamos, que no es muy común que estas personas que tienen ese título tuvieran tumbas. Creo que esto lo va a poder explicar un poco mejor a Gus. Así que le doy la palabra, y después cualquier cosa, si hay otras cosas del proyecto, las puedo contestar con preguntas, pero sigo. Gracias, André. Pasamos, ahí está. Buenísimo. Te iba a preguntar eso. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, soy breve. Yo participo como colaboradora en este proyecto.
digamos que junto con Martina aquí presentes somos los miembros más jóvenes del proyecto, y la verdad que nos estamos formando en él. Parte de mi tesis, de mi futura tesis doctoral, está siendo en base a MEMOSE, así que eso es un honor muy lindo que uno se forme en este grupo de trabajo y en este proyecto que está abriendo tantas posibilidades de investigación. Bueno, les voy a contar un poquito esta particularidad de MEMOSE, que como decía Andrea, tiene una profesión de un trabajador que es peculiar en el Antiguo Egipto, ¿sí? Porque no la encontramos muy evidenciada en imágenes, ¿sí? En representaciones pictóricas, en pinturas, en las tumbas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos llama la atención a nosotros, de cómo este cantero, este trabajador que picaba la piedra, que la recogía, que tenía quizá trabajadores a cargo, logró obtener esta tumba junto a otros que habitaban en esta misma necrópolis, ¿no? Andrea mencionó visires, digamos, altos cargos del Antiguo Egipto. Entonces, bueno, mi parte en el proyecto por el momento está siendo averiguar cómo era la vida de Mose. En base a eso también hice un rastreo, como dijo Andrea, de los títulos que aparecen. Hay otros canteros en el Antiguo Egipto, así que eso nos da una posibilidad de andar un poco más en la vida de esta profesión. Pasamos diapositiva, Andrea. Gracias. Acá está el breve análisis gramatical que nosotros llamamos transliteraciones a la izquierda, de algunos títulos que logré encontrar, como obrero en la necrópolis, cortador de piedra, cantero, cantero de Amón, y como dijimos que se llamaba Memose, cantero de la necrópolis de Amón. Pasamos, Andrea. Gracias. Así que bueno, algo importante, digamos, de esta profesión que se distinguía de aquellos otros trabajadores que se dedicaban, digamos, al área de la construcción en estas tumbas, que como dijo Andrea, eran excavadas en la roca, que eso es una particularidad. Entonces, canteros como Mose podrían ser un grupo específico de trabajadores que se adentrarían en las tumbas y trabajarían con el material de adentro. Así que esto es algo también muy importante porque no sería una profesión más de aquellas que se dedicaban a la construcción, sino que tendrían un rol importante en la excavación y construcción de estas tumbas. Algo que podemos evidenciar hasta el momento es, bueno, cuánto trabajaban estos individuos a través de una medida de trabajo que se llama DNI, que consistía en que, como vimos en la primera imagen que les mostré la diapositiva, veíamos a individuos acarreando unos cestos con roca. Bueno, esos cestos, esas canastas son el DNI, y con eso se podía cuantificar cuánta cantidad de escombro, por así decirlo, sacaban esos trabajadores de las tumbas. Y después hay algo que, bueno, estoy en proceso de investigación, es cuánto ganaban estos canteros, y por qué esto me llama la atención, ¿no? Digo, ¿por qué voy en esa ramificación de la investigación? Es porque, bueno, para saber cuánto ganaban estos trabajadores, estimar cuánto dinero a Memose pudo haber llegado a tener disponible para obtener su tumba, ¿no? Digamos, a ver cuánta capacidad económica podía tener un individuo para la construcción, digamos, de este recinto en el cual descansar, que no todo el mundo podía acceder, ¿sí? Que era, digamos, el bien más preciado, como yo le digo, del Antiguo Egipto. Bueno, le doy la palabra al siguiente compañero, gracias. Ahí voy. Acá un poco iniciaría lo que sería el trabajo específico de la campaña 2020, por eso están tanto Leila, Pablo, Belén y Jessy trabajando en acción, digamos, así cada uno va a contar qué fue qué tareas desarrolló en la última campaña, bueno, cómo realizó esas tareas y demás, ¿no? Así que inicia Jessy. Era necesaria. Bueno, ahí son buenas tardes, buenas noches. Agradezco a todos la invitación a participar y a los que están del otro lado escuchando. Pese a que me vieron adentro de la tumba, yo no trabajé demasiado dentro de ella. De hecho, formé un equipo de trabajo, en realidad todos, para poder maximizar los tiempos disponibles en la tumba de los alrededores. Nos dividimos en diferentes grupos. Yo trabajé con María Marta, otra integrante del proyecto, María Marta Sarmiento, y lo que nosotros nos dedicamos, o nuestro objetivo era reconstruir la historia del monumento para así poder conocer los diferentes momentos de ocupación del mismo. Lo que hicimos fue recabar una gran cantidad de material bibliográfico, mapas, litografías, dibujos,
planos, fotos antiguas y recientes, y recorrer toda la necrópolis, por lo menos gran parte de Sheikh Abel Qurna, Qurna Temuray, y bueno, por lo menos son las regiones que más estuvimos recorriendo. Dialogamos con los trabajadores del sitio, revisamos qué tumbas estaban visibles, cuáles desde los registros que teníamos no se podían observar porque estaban enterradas, la distancia que había entre nuestra tumba y las tumbas aledañas, cuáles tumbas correspondían al mismo periodo, y con todo este trabajo que fuimos realizando y todo este recorrido sobre el lugar, lo que nos permitió comprender a cuán rica e interesante era la historia y la cultura de los Qurnawi, del pueblo Qurnawi. Y si nosotros tenemos que empezar a señalar algunos aspectos destacados del mismo, podríamos decir que, por ejemplo, la primera referencia escrita que hay en un texto europeo sobre ellos pertenece a un mercader veneciano anónimo en 1589, quien señala que en la región habitaba un grupo denominados Qurnawi, aunque no entra en demasiado detalle al respecto. En 1668, dos hermanos misioneros recorren el lugar y dejan sentado que en Qurna había, dentro de las tumbas y por fuera, había evidencias de registros cristianos, de que allí habían construido iglesias, y en 1722, por primera vez, en un mapa se ubican, ¿sí?, los Qurnawi junto con otros pueblos, cuya ubicación estaba cerca de una serie de monumentos. Los Qurnawi concretamente se ubicaban en el templo de Seti I y en los alrededores del templo de Seti I, y ya aproximadamente los distintos viajeros que fueron llegando a la región y dejando plasmadas sus impresiones, destacan que entre fines de 1840 aproximadamente ya esa población estaba radicada en Sheikh Abel Qurna propiamente dicha. Todos los relatos de los viajeros en su gran mayoría coinciden con dejar sentado que las tumbas fueron utilizadas por los habitantes de la región en una primera instancia como refugio y posteriormente como vivienda. En las imágenes que mostró Andrea, primero pueden observar que en esa imagen satelital había una gran parte vacía, digamos, vacía en el sentido de que no había casas, pero en otras regiones por ahí se veían evidencias de las viviendas. Lo cierto es que los Qurnawi se asentaron en el lugar, ya concretamente a fines del siglo XVII y principios del XVIII, hicieron de la necrópolis su lugar de vivienda permanente, construyeron sobre las tumbas y en los alrededores corrales, almacenes, patios en los que dejaban a los animales, utilizaban las viviendas como depósitos, las tumbas, perdón, como viviendas y como depósitos, y con la llegada de los europeos, tras el arribo del ejército de Napoleón, la presencia europea se incrementa muchísimo, y con eso también se incrementa la presencia de los Qurnawi en el lugar, porque obviamente era el lugar en el cual no solamente podían vivir, sino también trabajar, como trabajadores al servicio de estas expediciones. Y en esta diapositiva que ustedes tienen, lo que pueden observar es cómo se fue modificando el paisaje en los últimos años, y verán que del año 2010 al 2020, el paisaje se modifica de una manera abrumadora. La imagen que tienen, la segunda, que es entre 1903 y 1924, es destacable porque es un momento en el cual la población Qurnawi se incrementó abruptamente en la región, porque obviamente como resultado de la Primera Guerra Mundial y de la posguerra, era muy poco probable que pudieran controlar quienes accedían al lugar, o mantener el control sobre la población evitando que ingresen a las tumbas. Entonces, en ese momento la población y la presión demográfica sobre el lugar se incrementa. Esto lleva a que en 1940 implementen una serie de medidas el gobierno para proteger el patrimonio, construyan una nueva ciudad llamada New Qurna,
para trasladar a la población, que no tiene resultado. De hecho, en los últimos años se hizo un proyecto para poder reedificar esta región y su puesta en valor patrimonial y turístico, pero la población siguió viviendo en este lugar, y por lo tanto cohabitaba la población de los Curnaui con las diferentes expediciones arqueológicas que se hacían en el lugar. Había viviendas que funcionaban como fábricas de alabastro, almacenes donde vendían diferentes productos. Ya en 1979 es declarada toda la región Patrimonio de la Humanidad, y con esto se incrementa la presión del gobierno por trasladar a la población a otro lugar. Esto se vio facilitado por una serie de inundaciones que se producen en el año 1994. La tercera imagen que tienen es en 1997, que es una primera evacuación, que culmina ya directamente en el año 2010. Y en los años siguientes, lo que va a ocurrir es que se va a formalizar un proyecto, que es el proyecto ARCE, cuyo objetivo fundamental consistía en la limpieza, la mejora y la accesibilidad del sitio. Lo que van a hacer es limpiar todo el lugar, sacar los escombros que habían quedado después de las demoliciones, iluminar los caminos, reforzar las regiones por donde pasaba la población, tratando de ser lo menos invasivo posible, y también gestionando y generando puestos de trabajo. Para que finalmente la necrópolis quede, como ustedes ven en la última imagen. Como resultado de todas estas investigaciones que estuvimos realizando, descubrimos un trabajo, descubrimos nosotros, obviamente ya existía, un trabajo que es llevado a cabo por la doctora Carolyn Simpson, quien lleva adelante un proyecto que se llama Proyecto Historia de Kurna, kurna.org si lo quieren buscar, junto con la Universidad Americana del Cairo, en donde lo que hicieron ellos fue un relevamiento fotográfico, realizaron numerosas encuestas a los habitantes de la nueva región que están viendo en Nueva Kurna, para que narren sus experiencias dentro y fuera de la necrópolis, cuyo objetivo era crear una conciencia sobre la riqueza del patrimonio cultural de Kurna y de los Kurnawi. ¿Sí? Se instauraron muestras, se realizaron presentaciones, para mostrar la riqueza del patrimonio que había más allá de las tumbas. Digo, las casas que había en este lugar estaban decoradas, los frentes de las casas estaban decoradas con pinturas que manifestaban los viajes que habían realizado sus propietarios a la Meca, y los medios de transporte que habían utilizado. Eran pinturas murales muy coloridas, destacadas, muy interesantes. Así que bueno, eso fue lo que nosotros trabajamos y seguimos trabajando en la actualidad. No sé si dejo de compartir, vuelvo a compartir porque no me sale quiero sacar ese cartel y no puedo. A ver, permiso. A ver si puedo de nuevo. Perdón, pero empezó a ladrar mi perro. A ver si va. Bueno, ahí está. A ver si lo logro. Me parece que sí. Ahora no se ve ese cartel. Bueno, sigo. Lo que ven en la diapositiva, bueno, un poco Andrea hablaba del hecho de solicitar una concesión, ¿no?, ante el Ministerio de Antigüedades. Bueno, el permiso que nos otorgan es para trabajar en la conservación de este monumento funerario, de esta tumba, un poco en consonancia también con las políticas que recién Jessy comentaba respecto de la valoración de todo el sitio en general,
de la puesta en valor y sobre todo también para que pueda ser recorrido en el futuro, ¿no? por turistas, que haya de esa forma también generación de nuevos puestos de trabajo. Con eso en mente, con la preservación del patrimonio en general, es que el Estado egipcio nos otorga un permiso para la conservación del monumento. Así que parte de ese trabajo ya tenía que encararse desde la primera campaña, y lo que se hace ahí es desarrollar en principio un diagnóstico, ¿sí? Ahí se constituye un equipo que también desde el desarrollo, desde la diagramación del proyecto, se pautaba para hacer en colaboración con personal egipcio. Entonces en la imagen ustedes van a estar viendo al doctor Saad, que fue el conservador designado por las autoridades egipcias para trabajar con nosotros en la tumba. La ven también a Miriam Jara, que es la conservadora propiamente del proyecto. Ella trabaja en la Universidad de La Plata, en el archivo histórico de la universidad, en el área de conservación. Tiene también experiencia vinculada a Egipto, porque fue conservadora también en el Museo de La Plata y trabajó con las piezas de la sala egipcia en su restauración. Entonces, bueno, con ellos dos a cargo, mi tarea ahí fue de asistir a este equipo de conservación, que de alguna manera la tarea principal que tenía era de evaluar, realizar un diagnóstico, ¿no? En principio, Andrea les comentaba que todas las paredes están pintadas, veían en la imagen que también hay grabados. Entonces, bueno, teníamos que recorrer cada una de esas paredes y evaluar las condiciones en las que se encontraban. Para eso desarrollamos un sistema de registros que de alguna manera es lo primordial para efectuar, bueno, un buen diagnóstico y dejar sentado incluso para trabajos posteriores. Entonces ahí se pusieron en juego los saberes de Miriam, con la experiencia y el saber también de Saad, y configuramos, armamos, se construyó este sistema de fichas en las que registrábamos el estado de cada pared por niveles. Ahí les comentamos algo sobre la estructura. Andrea les decía, estas tumbas están excavadas en la roca, así que a eso lo consideramos como el nivel de soporte. Hay daños que se pueden registrar en ese nivel, ¿no? Luego los egipcios aplicaban una capa preparatoria de yeso para alisar precisamente esa superficie, y finalmente sí, sobre eso se montaba la pintura, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo de los conservadores tiene que distinguir esos tres niveles por lo menos, y luego también a nivel superficial, por ejemplo, si hay polvo, si hay una tela de araña, si hay algún nido de insecto, todo eso lo configurábamos, lo tomábamos nota en estas distintas fichas, ¿no? Imagínense que por cada pared había por lo menos 5 fichas, empiecen a hacer las multiplicaciones, imagínennos a Miriam con las carpetas, con los cuadernos, bueno, llevando y trayendo las fichas del sitio a la casa. Y luego todo eso también era digitalizado, ¿no? Lo pasamos por supuesto en limpio, está a disposición de todo el proyecto. Bueno, ese registro era rondas de visualización de cada pared, 2 veces recorrimos cada pared, y ahí a identificar, bueno, los daños, ¿no? El nivel de deterioro del monumento. El monumento en general está en bastantes buenas condiciones, ¿no? Eso hay que decirlo. Cuando ingresamos por primera vez, nadie me va a dejar mentir, salimos, bueno, prácticamente llorando, ¿no? Bueno, de eso, de lo lindas que son las pinturas, ¿no? Esto, de que se pueden identificar efectivamente. Así que, bueno, en general son buenas las condiciones, aunque claro, hay ciertos fenómenos que sí se pueden señalar. Por ejemplo, algo muy interesante es que Jessie hablaba de los grafitis por fuera, ¿no? En las casas donde luego la población Kurnawi había vivido. Bueno, ustedes saben que adentro de la tumba hay grafitis, ¿sí? Hay formas que están sobre 1 o 2 paredes, formas que pueden identificarse también con barcos, y otros grafitis que tienen formas humanas o incluso animales. Bueno, eso lo reconocemos como daños mecánicos intencionales, ¿no? Esa es como la categoría que le entra. Eso es una cosa. Andrea hablaba de la existencia de las estatuas. Bueno, esas estatuas estuvieron en un momento, pero fueron removidas intencionalmente. Eso también se registra como daño del monumento. Luego reconocemos otros daños que tienen que ver
más bien con el paso del tiempo. Y ahí, por ejemplo, vamos a detectar que zonas en las capas de pintura, ¿no? En las imágenes, bueno, se han perdido, ¿no? O se pierde la intensidad del color, o bien el color, sobre todo el azul, por ejemplo, se vuelve muy polvoriento, entonces es como que desprende permanentemente un polvo, o bien en el movimiento del suelo se produce una suerte de separación entre las capas preparatorias y la capa de pintura, y como cuando hay, no exactamente, pero cuando se descascara la pared en las casas, bueno, en algunas secciones también de la tumba aparece ese descascaramiento, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso había que atender, o bueno, empezar a pensar cómo atender, ¿no? Todo eso fue relevado. Y otro de los daños estructurales, ese sí un poco más severo que se puede mencionar, es la existencia de una grieta en esa sala transversal que mencionaba Andrea, que podían ver en el plano, que es una grieta bastante importante porque va desde una pared y atraviesa prácticamente el techo en diagonal, ¿no? Incluso es grave porque tiene algún intento de restauración previo con barro simplemente, ¿no? Vemos ahí una mezcla que preparan los egipcios que se llama muna, y bueno, están esos restos, y sobre eso, por ejemplo, lo que propuso hacer el equipo de conservación es poner test de yeso, como unos parches de yeso para evaluar, a ver si hay movimientos, ese yeso se va a fragmentar. Entonces, bueno, dejamos pegados esos 2 parches de yeso para ver cuando volvamos, bueno, qué pasa con esa grieta, ¿no? Qué peligros corren esas grietas. A la vez que hicimos ese diagnóstico, bueno, sobre algunos fenómenos puntuales, iniciamos unas acciones de preconsolidación, Saad y Miriam, ¿no? Por ejemplo, estas dos, que son como las más también impresionantes, sobre esa superficie que yo les digo que por ahí se descascara, o sobre las pequeñas grietas, lo que se puede hacer es aplicar ciertos adhesivos que se aplican con curitas de alguna manera. En realidad son tiras de papel japón. En la foto de la derecha la ven a Miriam aplicando precisamente esa bandita que en la foto de la izquierda arriba ya se ve pegada. Se posa la tira de un papel japón y se aplica el adhesivo que corresponda, que es distinto, ya sea sobre piedra directamente o sobre pintura. Y prácticamente, bueno, dejamos un número importante de curitas en toda la tumba, intentando que esos fragmentos de pintura que están por caerse, bueno, puedan volver a adherirse, ¿no? Y otra de las cosas que aparecía como interesante es que algunas de las superficies, bueno, tienen grados de adhesión de polvo bastante importantes, o incluso de humo. Lo que están viendo en la foto de abajo es un poco de suciedad en general, no de humo particularmente, pero sí de suciedad en general, que puede ser limpiada de forma mecánica con unas esponjas especiales, que son esponjas Wishab. Entonces lo que están viendo en la imagen es otra prueba, ¿sí? Hicimos hacia el final de la campaña la aplicación de esa esponja, que es esto a mano, la superficie abrasiva va removiendo el polvo, y bueno, como verán, con esa esponja, bueno, se puede ir revelando el color de la pintura debajo, ¿no? Así que bueno, estas pruebas son las que nos permiten, bueno, cuando volvamos, seguir considerando, bueno, el desarrollo de otras estrategias también de conservación, ¿no? Entonces, bueno, en principio mi participación durante esta campaña tuvo que ver con eso, y actualmente dejo solo el tema planteado, estoy trabajando sobre una de las representaciones en la tumba, que es la escena de caza y pesca, que aparece en la sala transversal. Bueno, identificando, justo es la escena que tiene la grieta en la pared, entonces es una pared bastante destruida, así que estoy haciendo una investigación para reconstruir esa escena y, bueno, explicar también su sentido ahí adentro de la tumba, ¿no? Por qué Amenmose quiso retratarse así en su tumba. Así que bueno, eso es todo de mi parte. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, acá estamos con mi compañero, mi colega, el doctor Fabio Friso, quienes juntos integramos un equipo que se propuso lograr un registro fotográfico de todo lo que sucedía, tanto en el trabajo diario, también dentro del interior de la tumba y todo el contexto en el cual está inserto esta tumba, ¿no? Su contexto exterior.
Nosotros podemos partir, o partimos todos de una idea que ahí mis compañeros la vienen contando, que este proyecto tiene una intención que es la conservación, ¿no? La conservación de esta tumba de Amenmose, y claramente como un proceso de conservación, tanto como lo que puede realizar lo que contaba Belén recién, el registro fotográfico es fundamental. ¿Desde qué punto es fundamental? Porque es aquel registro del cual tenemos y con el cual trabajamos durante todas las épocas del año en el cual no estamos en Egipto. Nosotros nos apoyamos con esas fotos, nos apoyamos en poder estudiar esas escenas y hacer esos análisis históricos, epigráficos, iconológicos, ¿sí? A partir de ese trabajo primario que se realiza en Egipto. Y eso también es un gran desafío para esta tarea que teníamos y teníamos que pensar juntos con Fabio, porque ahí hay que proyectar necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que se va a necesitar y qué herramientas puedo dar yo en un futuro y a futuros investigadores del día de mañana que puedan lograr acceder a ese registro fotográfico que estábamos haciendo? En tanto y en cuanto siempre tenemos que pensar que este registro es un complemento, o en realidad sí, se complementan mutuamente, ¿no? Esas notas que se hacen en campo, ¿sí? Y que hacen parte de quienes se dedicaban en los equipos en registrar cada una de esas escenas, tomando apuntes y tomando notas, nosotros apoyábamos esos registros a través de la fotografía. En ese sentido, entonces la fotografía pasó a ser, y es fundamental, como un resguardo, ¿sí? De esa información a través de todas las generaciones, ¿no? La nuestra y las que vayan a venir y que puedan acceder a esas fotos. Por lo cual, una de esas tareas de las cuales hay que tener en cuenta y que es fundamental es lograr realizar un buen registro de lo que es fotografiado, ¿no? Porque uno puede tomar fotos alacadamente, sin ningún sentido, y después hay que encontrarlas, ¿no? Bueno, pasa esto, Belén quiere estudiar la escena de caza y pesca. Bueno, en las miles y miles de fotos que se toman en la campaña, ¿dónde yo encuentro esa escena o dónde, ¿sí? Puedo ubicar el día que pasó tal cosa? Bueno, eso se logra a través de un registro fotográfico que se trabaja de dos maneras. Y que es un trabajo, tendríamos que decir que es casi equivalente a tomar la foto en sí misma. El tiempo que nos llevaba tomar la foto, ¿no? Y decidir y pensar estrategias en cómo obtener esas fotos, después pasábamos horas en la casa con Fabio revisando cada una de esas fotos para poder volcar fehacientemente aquello que se veía, ¿sí? Dentro de este registro fotográfico. Ese registro obviamente se sigue con un cuaderno, que es un cuaderno de campo, como eso que Belén recién contaba, ¿no? Que iba con sus carpetas y con sus fichas. Bueno, con Fabio íbamos con el trípode de cámara, cuadernos en mano, ¿sí? Y a partir de cual hay un criterio que se establece y que se estableció para la campaña 2020. Obviamente los números de las fotos son números que corresponden siempre a la propia memoria de la cámara, que no debe nunca modificarse, ¿sí? Porque si modificamos el número de la foto, perdemos toda posibilidad de ubicarla, ¿sí? Después se generan ciertos recursos internos de la búsqueda con ciertas palabras claves, ¿sí? Que pueden acceder, ¿no? Frente a un Excel que se genera con esta información para encontrar rápidamente esa información. Y ahí nosotros nos atenemos un poco a esta experiencia que ya nos habían dejado, como contaba Andrea, Porter y Moss, estas dos grandes, ¿sí? Que habían hecho un primer esquema de las paredes de las tumbas, en las cuales las habían numerado. Después nosotros en la campaña 2020, al poder ingresar nuevamente, se sumaron otros números nuevos, ¿sí? Para identificar esas paredes. Y nosotros ahí, si querés ir pasando, André, las fotos, creo que hay otras, lo que fuimos estableciendo fue ciertos criterios para poder fotografiar el interior de la tumba. Teníamos un primer problema cuando trabajábamos desde Argentina, tiempo antes de poder estar dentro de la tumba, que nunca habíamos entrado, y algo que no podíamos establecer eran sus dimensiones concretas. Al no tener sus dimensiones concretas, no podíamos presuponer, por ejemplo, la cantidad de luces que íbamos a poder necesitar para lograr una luz uniforme. La luz uniforme es fundamental para cualquier trabajo posterior que se quiera realizar
de epigrafía digital o todo tipo de reconstrucción 3D, de las cuales las fotos están pensadas, ¿sí?, para que funcionen y para que sirvan como ese material, por lo cual nos fuimos con una cantidad de trípodes y de luces que suponíamos que por suerte, ¿sí?, creo que ahí acertamos bastante bien, ¿sí?, en lograr este material. Después, una dificultad que nos pasa y que es una dificultad que es propia del espacio, que no hay mucha solución, por lo menos en este momento, que son las dimensiones propias de la tumba, ¿no? Uno tiene que pensar cómo saldar, ¿sí?, ese espacio y lo que la cámara en sí misma te permite para lograr un tiro y una distancia, ¿no?, para obtener mayor plano de ¿no?, mayor plano de imagen, para que, sin perder calidad de esa imagen, porque yo necesito una mayor calidad de imagen siempre para después pensar en estos diferentes usos, ¿no?, de reconstrucción 3D, la epigrafía digital, que vaya a tener esa foto. Y nosotros tenemos ahí algunos problemas, por ejemplo, en las dimensiones de la sala transversal, ¿sí? Hay ciertas paredes que nos entraban casi completas para poder ser fotografiadas, pero otras no. Eso ha generado, por ejemplo, una cantidad de secuencias de fotos y una cantidad de fotos que son muchísimas, y que eso después infiere muchísimo más trabajo para quien después logre formar un mosaico. ¿Qué es un mosaico? Lograr solapar una al lado de otras de cada una de esas fotos que se van tomando para poder reconstruirla en su totalidad. A partir de ahí nosotros teníamos ese objetivo claro, nosotros teníamos que brindar esa herramienta para quienes a posterior hoy en día están trabajando sobre esos mosaicos, sobre esas reconstrucciones 3D y para realización de esos dibujos, de esas epigrafías digitales, ¿no? Nosotros brindábamos esa información y teníamos que también tomar un criterio de cómo tomar esa fotografía, ¿no? Había que darle una lógica a esa toma de fotografía, y esa lógica era una secuencia que siempre se leyó igual y que queda absolutamente explícita en este registro, de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda, se baja, se vuelve de derecha a izquierda, y no necesariamente sigue, ¿sí?, ese movimiento los registros en los cuales están constituidas en sí mismas las escenas, ¿no? Eso no necesariamente siempre el cuadro de las fotos nos encuadra, ¿sí?, el cuadro de la escena. Muchas veces, de todos modos, a pedido, ¿sí?, y pensando en otras investigaciones, se sacaban fotos especiales siguiendo determinadas escenas. A veces las dimensiones de la tumba, no solo las dimensiones, sino también el suelo, es un suelo bastante irregular. Eso nos costaba muchísimo con los trípodes que teníamos y que también podíamos ingresar en este momento en la tumba. Nosotros tenemos que pensar eso que nos contaba Andrea al principio, entramos por un hueco, ¿no? Por ese hueco hay que ingresar todas las herramientas necesarias. Este piso, esta irregularidad del piso, por ejemplo, hacía que la cámara, poniendo el trípode, a veces no pudiéramos nivelar siempre la cámara, valga la redundancia, en un mismo nivel, que es necesario después para generar los mosaicos, porque si yo genero diferentes alturas y diferentes distancias, después no me encajan las fotos en los mosaicos. Bueno, eso fue una tarea titánica de poner el cuerpo con Fabio, ahí un poco las fotos ilustran esos movimientos estrambóticos que hacíamos, del cual salíamos absolutamente agotados simplemente de tirarnos al piso, ¿vale? Ahí queda explícito, yo sacaba las de más abajo y Fabio sacaba las más altas porque no se agachaba, no se tiraba al piso. Pero bueno, ¿no? Eso es algo más divertido. Dentro de esas fotos también, como forma de criterio para establecer y para, ¿no?, que implica toda toma de una foto científica, todas las fotos tienen que tener una escala, ¿sí? Una escala que pueda decirle a quien después la ve, ¿sí?, esas medidas. También se ponen ciertas escalas que son escalas de colores, que se llaman como, son los famosos cifrado. Y también una parte de nuestro trabajo fue el registro del exterior, ¿sí? Ese registro del exterior se llevó a cabo a partir de un croquis que realizó Liliana Mansi, que era una de las arqueólogas dentro del equipo, ¿no?, donde había un esquema por el cual nosotros nos regimos para después poder simplemente también volcar ese registro, en el registro y en la búsqueda, ¿no? Bueno,
en sección norte, sur, este, oeste, ¿sí? Para ubicar 1, 2, hay todo ahí como unos números a seguir para poder hacer un 360, ¿no? de todo el monumento que esté fotografiado, en lo que se registra campaña 2020, ¿no? Y después, a posteriores, podés ir viendo esos cambios y esos desarrollos que tiene, se generan en la tumba. Y también creo que hay otra foto más, y que es la última ya para contarles un poco este trabajo que hicimos con Fabio. Ah, no, ahí estaba la última, perdón, yo pensé, me confundí yo. En algún momento, obviamente antes de ingresar, como parte de la preservación, el patio es, ¿no? El patio es la antesala, ¿no? Que está ahí a la puerta esa que mostraba Andrea al principio. Se limpia, se ordena, también se sacaron algunas fotografías de algunos objetos, nada, muy superficiales, ¿no? Pero que nos hablan de esa historia más Kurnawi que nos contaba Jessie, y eso también requiere también claramente un proceso de registro, de identificación de ese objeto, después poder ese objeto rotularlo, que ese rótulo coincida con el espacio, el locus del cual se obtuvo, y que esa información la dé el registro, y que cualquier persona que en algún momento del día de mañana quiera ubicar esa pieza pueda hacerlo, ¿no? Esas piezas no se sacan de Egipto, ni siquiera se sacan de la tumba, están guardadas dentro de la tumba. Y bueno, esa es un poco la tarea de conservación que realizamos con Fabio en esta campaña 2020. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Ahora me toca exponer que trabajé yo con mi equipo, que era el equipo de epigrafía, en el cual estaba una colega de la Universidad de Buenos Aires, Silvana Fantecchi, y también está ahí Andrea Zingarelli. Estamos todos con mamelucos y barbijos, pre-COVID, aunque parece una imagen muy COVID, pero era más que nada por precaución, por cuestiones de hongos, bacterias y demás. Estos fueron los primeros días, obviamente, que también pasa como en el COVID, ¿no? Los primeros días lavábamos todo y después ya los últimos días hacía calor y ya cada vez menos trajes usábamos, pero bueno. Básicamente, ¿qué hacíamos con lo que es la epigrafía? Lo que estábamos abocados era al registro y a la observación y la traducción y el estudio, obviamente, de los textos que había en la tumba, es decir, de las inscripciones jeroglíficas. Cuando, antes de entrar a la tumba, teníamos noción, a partir de ese manual que había hecho Porter y Moss, que mencionó Andrea al principio, de que había algunas paredes con inscripciones. Sabíamos, por ejemplo, que el dintel y la jamba que accedían de la sala transversal a la capilla o la sala interior de la tumba tenía textos, e incluso habíamos conseguido unas imágenes de la década del 30, donde se podían observar los jeroglíficos y podíamos tener una traducción parcial antes de entrar al sitio. Y también teníamos notas que habían tomado en el siglo XIX visitantes de la tumba que estaban en Inglaterra, que se pudieron conseguir también en octubre de 2019, y pudimos cotejar algunos de esos textos. Pero no sabíamos qué había en las demás paredes. Cuando entramos por primera vez a la tumba, nos dimos cuenta, con una luz de linterna, porque todavía no estaban instalados los reflectores ni la luz artificial, que había textos en varias paredes. Y nuestro trabajo fue ese, develar a ver pared por pared qué textos o inscripciones había y tratar de traducirlos en lo posible si la vista era adecuada. Fue así como, a partir de un trabajo que eran por turnos, entrábamos 1 hora por día, los distintos equipos, pudimos al momento, por lo menos hasta la fecha, ver que de la totalidad de la tumba, salvo una pared, que es la pared 3, todas tienen inscripciones. Digo al momento porque también con la limpieza que va a realizar el equipo de conservación a futuro del monumento, puede ser posible que también que esa pared 3, debajo de ciertas pinturas o de ciertas manchas, pueda haber algún texto jeroglífico y no se descarta. ¿Cómo trabajábamos en este equipo de epigrafía? Básicamente teníamos un cuaderno donde se registraba lo que veíamos pared por pared, más o menos sin escala, sin nada, ¿no? Sino como a un ojo clínico, donde tratábamos de ver, bueno, la escena, si había texto jeroglífico, copiarlo, volcarlo, los registros, numerarlo. También teníamos lupas, teníamos linternas, la luz del celular también nos ayudaba mucho, porque por ahí a veces la luz podía ser mejor de frente, de arriba, de abajo, etc.
Y también usábamos algo que la tecnología nos posibilitó mucho, que en otra época habría sido impensado, que en los celulares teníamos aplicaciones con los diccionarios de jeroglíficos y las gramáticas también con los diccionarios, que también nos permitían poder ver signos ahí mismo, sin andar con los libros en la mano. Obviamente después cuando salíamos de la tumba también chequeábamos, y en la casa también hacíamos el pase en limpio de lo que habíamos visto en esos cuadernos, y empezábamos la traducción. Un ejemplo en la siguiente ahora diapositiva, un ejemplo de una pared que fue muy interesante para el equipo de epigrafía, que es la pared 5, porque en esa pared lo que se puede ver es a Amenmose, que es el dueño de la tumba, está sentado, recibiendo una especie de libación, y hay una parte faltante que está quitada de cuajo. Y después, bueno, detrás hay una escena de elaboración una escena como de carnicería, o elaboración de productos de campo, o de panes. Y lo que se puede observar, arriba de Amenmose están los registros en rojo, que es donde están los textos jeroglíficos. A simple vista los textos se veían así, ¿no? Esta es una imagen, una fotografía, pero cuando uno estaba con luz se podían ver un poco más claros, un poco más oscuros, están pintados en ese color azul, que Belén recién contaba, la peculiaridad de ese color, que se vuelve como un polvillo, como que se desaparece también, ¿no? Con el paso del tiempo y lo que lo puede afectar. Y en ese texto ahí nosotros pudimos descubrir, en la traducción, a simple vista, que había una hija de este propietario, que no estaba registrada esa hija por los catálogos, siempre se hablaba de Amenmose que tenía un hijo, pero no una hija, cuyo nombre lamentablemente nos es imposible descifrar, porque donde está el nombre también fue quitado de cuajo, eso adrede, posiblemente, por lo cual es algo que es muy difícil llegar a resolver, por lo menos por ahora. Quizás en un futuro, si encontremos una pieza faltante en algún museo de ese pedazo de pared donde estaba la hija, quizás podamos, y siendo muy optimistas, reconstruir y darle identidad al nombre de esta hija. Y lo curioso de acá, lo que grafico con esta pared, es cómo se trabaja, ¿no? El equipo de epigrafía, cómo trabajamos pared por pared, y cómo hoy en día todavía, si bien los textos están todos traducidos de la tumba, hay algunos obviamente que tenemos dudas, hay faltantes, obviamente otros va a hacer falta una futura pasada, o cuando se limpian las paredes van a salir a luz mejores signos y demás. Pero también la tecnología nos ha ayudado con un programa que se llama ImageJ, que dentro de ese programa hay una aplicación, un plugin, como se le llama, que es Distretch, que ese programa permite cambiar los tonos de la luz, ¿no? De los colores. Entonces, a partir de poner distintos filtros, uno puede ver distintas capas en las imágenes. Fíjense, de hecho, cómo cambia la imagen que veían antes con la imagen cuando uno la pasa por el Distretch, donde el color azul de los signos se ve mucho más nítido, y obviamente eso nos permitió poder, si había dudas con algún signo, poder verlo mejor, en algunos casos, en otros lamentablemente seguimos sin poder resolverlo, pero le da ese Distretch, nos permite reconstruir signos. Y es por eso que hoy en día lo que estamos haciendo, pasando en limpio ya, es la reconstrucción de aquellas paredes que tenemos casi terminadas, o que tenemos ya los signos completos, los estamos pasando por un programa, que es el de GESESH, que es un programa para poder copiar los jeroglíficos, para eso obviamente, para el día de mañana, publicaciones, congresos y demás, ya que tenga los jeroglíficos pasados. Y ahí, por ejemplo, ven, ese registro, que son 7 registros, del 1 al 3 para un lado, y del 1 al 4 en otro sentido, donde ahí hay obviamente una fórmula de que se le desea a Amenmose que tenga un bello día, y que pueda vivir eternamente en ese bello día, por su hija, su amada, y bueno, que no sabemos el nombre, y como también en ese texto también se pide, o se desea, mejor dicho, que Amenmose pueda tener su corazón alegre cuando ve las ofrendas de comida llegar sobre su templo, que su templo acá también lo pensamos como su tumba, para toda la eternidad. Así que básicamente ese es el trabajo que estuvimos haciendo el equipo de epigrafía, revelar los textos, traducirlos, y hoy en día seguimos trabajando con esto en el sentido de mejorar y
trabajar con aquellos signos que son dudosos o que tenemos algunas dudas. Muchas gracias. Pablo, Sí. tengo una consulta, estaba mirando la foto anterior, tuvieron que usar luces especiales, ¿no? Para sacar esa foto. No. ¿No? La última foto es cuando se pasa la foto normal por ese programa, que le cambia luces. Pero las Ah, luces que mira. usamos son las luces que explicaba Leila, que eran luces de reflectores, Claro, luz pensé que capaz común. había alguna luz azul o algo así como... No, en el Mira. futuro tenemos pensado por ahí, si el presupuesto nos permite, de tener luz infrarroja o la luz esta de boliche, la luz blanca, todas estas cosas, con más tecnología. Por ahora es muy todavía a lo argentino. Ahí Manuel pregunta si el flash puede llegar a dañar las pinturas. Está prohibido el Sí. flash. Sí, no se puede. ¿Quieren que siga yo? Así cerramos. Ahí está. Buenísimo. Y así pasamos a la parte de preguntas. Bueno, buenas noches, ya son. Voy a intentar hacer breve mi intervención, así pasamos al intercambio. Lo que yo estoy estudiando en relación a Menmose tiene que ver con la presentación al doctorado en Historia que realicé y que acá en la facultad y que aprobaron este año. Entonces la idea va a ser centrar esa investigación, como adelantaba Agustina, en el caso de Amenmose. Así que estamos ahí inaugurando investigaciones específicas sobre esto en la Facu. En mi caso, y retomando un poco la idea de interdisciplinaridad y también de múltiples perspectivas para abordar un mismo tema, la idea es, además de realizar un estudio de caso en la tumba de Menmose, atravesarlo con una perspectiva de género. Esto es reconociendo que hay relaciones de poder que son favorables a los varones y a las masculinidades hegemónicas, y que esto se expresa en todas las producciones culturales de una sociedad, incluyendo el Antiguo Egipto e incluyendo una tumba como la de Menmose. La idea va a ser entonces cómo funcionan esas relaciones de poder, qué características tienen las expresiones de género en la tumba, y después eventualmente realizar algún tipo de estudio comparativo con otros monumentos del contexto espacio-temporal. Un poco comentó también Jesse al principio. La forma de trabajo que yo retomo es en tres momentos. Primero una parte preliminar, para identificar la atmósfera general de las escenas, de las pinturas, ¿sí? Que es el registro iconográfico. Después ya propiamente un segundo momento que es iconográfico, es de relevamiento, de clasificación de esos registros, y ya un tercer momento de interpretación de todo lo que se pudo relevar hasta ese paso. Como estoy arrancando, recién aprobaron mi propuesta de tesis, estoy en las primeras instancias. Todo este trabajo que hizo Belén, que hizo Leila, que está haciendo Pablo, el registro fotográfico, los informes de deterioro, informes gráficos, todo lo que los equipos fueron haciendo, ese material a mí me sirve para clasificarlo, para sistematizarlo, haciendo preguntas propiamente a esas fuentes, a esos registros. Entonces lo que yo pude hacer es, estudiando todos estos informes, esta información que fue generando la campaña en 2020, clasificarlos a partir de registros y subregistros. Y en función de eso yo puedo ver, por nombrarlo de alguna manera en esta clasificación, que las representaciones de género pueden ser variables, es decir, cuando hay figuras femeninas y masculinas en un mismo registro, y que pueden ser de tres tipos: figuras masculinas en proporciones mayores, figuras femeninas y masculinas en proporciones más o menos similares, y un tercer grupo donde hay figuras femeninas en proporciones mayores. Y después registros donde solo hay figuras femeninas o solo figuras masculinas. Acá, como pueden ver en pantalla, tienen en la parte superior izquierda el plano que realizó la campaña, que realizó Eva, y algunos ejemplos de estos tres grupos que yo les comentaba recién. El grupo A, tenemos un ejemplo en la pared 6, esta no es toda la pared, es solo una parte, es justo lo que está estudiando Belén en este momento. Después tenemos en la pared 8, como parte del grupo B, y la pared 7, que sería el dintel, en realidad está justo la jamba norte, que sería el que está a la derecha, como parte del grupo C. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver cómo ya a simple vista entendemos esta variabilidad en las representaciones.
En el grupo A, en la imagen que está arriba a la derecha, claramente el protagonista es Amenmose, que está justamente en esa escena de caza y pesca, tiene la proporción más grande en esta escena. Y en amarillo, en ese color translúcido por amarillento, tenemos 3 figuras femeninas que, aunque están a distintas escalas, son mucho menor. De hecho, en este tipo de escenas es cuando las proporciones femeninas son más chiquitas en la tumba. Podemos ver que, por ejemplo, la esposa o la hija, dependiendo del contexto, dependiendo de la escena, pueden presentar distintas proporciones, a veces iguales, a veces más chicas o incluso más grandes. Como parte del grupo B, en la escena que está abajo a la izquierda, están más o menos, si bien están sentados el propietario y su esposa que está detrás, están en una proporción similar. Quien sí está en una proporción muy chiquitita es no sé si la ven, está ahí a la altura de la rodilla, es la hija, justamente en un tamaño mucho menor. Finalmente, como parte del grupo C, acá pueden ver que en la parte izquierda, es el recuadro que está amarillo, tenemos a Amenmose, y lo que es poco frecuente es que su esposa, que ahí justo se nombra, que se llama Genú, el título es La señora de la casa, tiene una proporción de representación que es mayor. Para que se note un poco más, lo coloreé un poco a la imagen. Sí, el siguiente, por favor. En la tarea esta de clasificación que yo les estoy contando, el gráfico que está a la izquierda nos muestra que cuando aparecen figuras femeninas y masculinas, lo más frecuente es que estén en escalas de representación similares. Es decir, que el grupo que mayor porcentaje de registros y subregistros tiene es el grupo número B, que es el 44% de los registros que yo puedo clasificar hasta el momento. Después le sigue el grupo número A, que son figuras masculinas en proporciones mayores. Después el registro de figuras solamente masculinas. A continuación, registro de figuras femeninas en proporciones mayores. Y por último, que son muy poquitos registros donde solo hay figuras femeninas. En el gráfico que está en la parte derecha, se puede ver qué tipo de escenas tienen justamente estos grupos, ¿sí? Y me voy a tener solo en 2, así con esto voy cerrando. El grupo B, que justamente es el que mayor número de registros tiene, es también el que el mayor número de escenas tiene en el monumento. Fíjense que el grupo B tiene escenas de adoración, escenas de ofrenda y banquete, producción y acopio de alimentos, y también de libación y peluquería. Pero el pico más grande, que es esa, por eso la parte roja es tan grande, la mayor cantidad de escenas de registros y subregistros son principalmente de ofrendas y banquetes. El otro pico es en el registro donde solo hay figuras masculinas, en donde, si bien hay escenas relacionadas con ofrendas y banquete, mayormente se dan en escenas que tienen que ver con producción y acopio de alimentos. Así que bueno, la idea será seguir clasificando la información a medida que se va realizando, la epigrafía digital, nuevas fotografías, nueva información que traigan las campañas, sistematizarlo, hacerle nuevas preguntas y pasar a la interpretación. ¿Por qué se dan estas variables? ¿Qué explica estos porcentajes? ¿Por qué sucedió así y no de otra manera? Y va a ser fundamental también hacerlo en perspectiva también, en términos históricos, contextuales. En ese periodo histórico se dan estas mismas características, son variables, son similares, Amenmose es una excepción o es parte de su contexto histórico. Entonces esas son un poco las preguntas que voy a intentar responder de aquí en adelante. Así que bueno, eso es todo por el momento. Gracias. Bueno, para cerrar, solo contar que ahora hay un grupo de, como les dije, la Facultad de Artes de Tucumán que está haciendo una reconstrucción de los dibujos de la tumba de manera digital. Acá hay la escena de la pared 4, que es una escena muy interesante porque está casi completa toda la producción agrícola, que puede leerse, si uno lo lee, digamos, lógicamente, empieza desde el registro inferior y va creciendo desde la primera, cuando se van depositando las semillas, el paso del ganado y el arado, bueno, etcétera, ¿no? Como se puede ver, hasta el registro de los escribas en la superior. Y la otra cosa que tenemos que hacer, además de todas las que ya, como verán, todas las líneas que hay de trabajo, de investigación y de trabajo en la tumba, es encontrar la entrada original, ¿no? Que suponemos que está por ahí. Y bueno, para eso
creemos que la próxima campaña va a ser difícil, porque esto nos lleva una serie de recursos que no tenemos al día de hoy, porque tendríamos que hacer una excavación y no se puede al momento tirar toda la tierra que se recoge, los sedimentos, no se pueden tirar en la cercanía, sino que hay que trasladarlos a otro lugar, y no tenemos hoy los recursos para poder sostener eso, además de, bueno, de la cantidad de trabajadores que tendríamos que pagar para esto, así que estamos pensando que esta próxima campaña no vamos a poder buscar esta entrada, ¿no? Bueno, y acá es una foto del equipo, parte del equipo, y la gente, los jefes de locales y los trabajadores que estuvieron con nosotros en la campaña 2020. Y Omar Faruk, que fue uno de el manager, podemos decir, el RAIS, como le llaman allá, que nos ayudó a conseguir las cosas, bueno, a gestionar el trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias, y lo que sí les voy a decir, que no lo dije antes, es que nosotros tenemos estamos en las redes sociales, y en ese sentido, por ahí contarles, nada, que es importante si nos siguen en las redes, y nada, ahí vamos subiendo información, contando los resultados de la campaña y demás. Estoy buscando la primera diapo que decía @Proyecto Menmose, pero lo podemos escribir en el chat, porque es @Proyecto Menmose en todas las redes, y bueno, eso es todo. No, bueno, excelente. De nuevo, muchas gracias. La verdad que los escuchaba hablar a cada uno como la labor particular que tenían a cargo, y realmente es impresionante cómo, o sea, lo minucioso de todo, y la conciencia que se hace cada cosa, digo, realmente es impresionante. Eso, agradecerles nuevamente. Si les parece, ahora podemos abrir el espacio de preguntas. Siéntanse libres, cualquier persona, si quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, es el momento. Ale, ahí levantó la mano. Excelente. Bueno, felicitaciones a todos por un trabajo extraordinario, la verdad, los felicito, admirable. Yo, honestamente, ni por casualidad me meto por ese túnel, aclaro, pero bueno, alguna de las preguntas que le quería hacer en lo emocional, en lo emotivo, cuando entraron por primera vez, ¿sintieron miedo? ¿Sintieron claustrofobia? Porque las dimensiones no son muy grandes, y aparte de haber una oscuridad total, como entrar a una mina, en el subsuelo, ¿no? Más allá de toda la investigación, si sintieron, ¿qué emoción sintieron? Ahí André, que es la primera que se metió, puede contar. Que se Pero todos zambulló, entraron, eso. ¿eh? Yo ya Está conté bien, bueno. que tenía miedo, pero que lo perdí cuando, frente a la posibilidad de haber viajado tantos kilómetros, tanto esfuerzo, tantos preparativos, entonces llegué ahí, no me importaba nada, lo único que quería era entrar. Y cuando entré, la maravilla, lo que decía Belén, la emoción, hay un par de fotos que nos vemos llorando, abrazándonos, de haber entrado y ver esas imágenes, porque no sabíamos a dónde íbamos, la verdad, no la habíamos visto la tumba. Y habíamos hecho un gran esfuerzo todos de preparación, de dejar familia, invertir, porque muchos pagaron sus pasajes. Entonces todo eso, cuando uno está ahí, no te importa, o sea, te tirás. Así que así fue, nos zambullimos le quiero igual que cuenten todos, hay algunas más miedosas que otros, ¿no? Que otros. Ahí Jessica se esconde, porque Jessica es la, que creo que la de todas, la que tenía más miedo. Igual cuente cada uno lo que le pasó, porque bueno, a mí me pasó eso, ¿no? En otras experiencias que había tenido, creo que antes no me había animado nunca a entrar a una pirámide, ¿no? Creo que la primera vez fue en el 2019 que entré, pero antes no había entrado nunca. Y no, y lo perdés el miedo, porque creo que es como, bueno, te enfrentás a lo que sea, ¿no? Para poder estar ahí, para poder trabajar, para poder, ¿no? Bueno, llevar adelante el trabajo.
yo quiero dejar en claro algo, no era cobardía, era prudencia. Dícese, yo miraba ese agujerito y decía, ¿cómo entra mi humanidad? Por eso. Y encima enfrente de ese hueco hay otro hueco, con el cual, por más que intentaron convencerme de que en esa región no había cocodrilos, yo después soñé que salía un cocodrilo de ahí. Así que yo vuelvo a decir, igual me dieron toda la técnica para entrar, porque en una quedé trabada y me dijeron muy delicadamente, girá la cadera y entrás. No es una cosa fácil, no es que vos decís me zambullí y entré así. No. Tiene toda su técnica. Sí, bueno, después fuimos como aceitando el modo del ingreso, pero algo que sí podemos contar, que también había un mecanismo de avisar rápido si algo pasaba adentro, ¿no? Porque los grupos que estaban adentro quedaban muy aislados y no sé, más que pegaras gritos, me está pasando tal cosa. Bueno, y ahí había una soga, la cual, bueno, ¿no? Se tenía que tirar la soga y estar siempre atentos. Ahí Andrea y alguno que esté siempre afuera, cada 10, 15 minutos, ¿está todo bien ahí adentro? Sí, está todo bien ahí adentro. Porque bueno, no es que iba a pasar nada, pero eran esos equipos encerrados por, no sé, estábamos más o menos 1 hora, 40 minutos, y ahí cambiábamos. Y las luces que nos daban mucho calor. Nosotros que sí o sí teníamos que tenerlas todas prendidas, daba mucho calor. Bueno, ingresar con agua, siempre, por ejemplo. Con todo lo que ingresás también tenés que tener cuidado de no rozar las paredes, ¿no? Como que dónde vas apoyando las cosas. Sí o sí necesitabas a alguien que te entre los trípodes, en nuestro caso. Y eso. Y yo que soy, por ejemplo, bastante temerosa, fui descubriendo como Andrea que no, que está bueno, que está más lindo estar ahí adentro que estar afuera. Bueno, ¿Y Manol? Sí, levantó la mano. Y Manol, ¿querés activar el micrófono? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Les quería hacer unas cuantas preguntas. Primero era qué tanto calor hacía cuando fueron y si en la tumba variaba un poco la temperatura. Eh, Me imagino que sería un poco más fresco ahí adentro, o no sé. Y otra cosa es si no tenían miedo de que se derrumbe todo cuando entraban. Y una más era cómo hacían para comunicarse con los guías. ¿Tenían que hablar en egipcio o en inglés? Nada más. Un montón. Contra- Empiezo primero por lo de la temperatura, porque eso también formaba parte un poco de las tareas de conservación. Al interior de la tumba, bueno, esto, por ahí nos veían con los mamelucos en algunas fotos y después un poco con los mamelucos más descubiertos en otros, porque había variaciones de temperatura al interior de la tumba y nosotros empezamos a trabajar a fines de enero, que bueno, el invierno es bastante pronunciado, ¿no? Pero terminamos la campaña un mes después. Entonces, bueno, a las variaciones de temperatura en el interior de la tumba se sumaban también las propias del paso del invierno, ¿no? Entonces eso era una situación. Y fuimos haciendo registros de temperatura y de humedad dentro de la tumba con un aparatito, con un dispositivo que se llama Data Logger. Eso hicimos una semana de prueba. Y finalmente quedó en el interior de la tumba para estudiar la evolución anual, digamos, de ese asunto, y sí se registraban cambios cuando estábamos en el interior de la tumba. Eso ahí, nuestro movimiento claramente impactaba en la temperatura de ahí del sitio, y bueno, por eso también lo regulábamos tanto en el sentido de ingresar de a 2, 3 personas, cuidando precisamente que eso no sea del todo brusco, ¿no? Eso en relación a, por lo menos, el asunto de la temperatura. Faltó contestar cómo nos comunicábamos y... ¿Cómo nos comunicábamos? Sí, en inglés Teníamos miedo hablábamos. de que se nos caiga la tumba encima. Eso, tomaste nota. Porque recuerdo lo que le contestábamos a Andrea, yo por lo menos le digo, si morimos, morimos felices. Algunos, yo por lo menos en labor, después acá murió en su labor, no sé. Murió en su salsa. Se murió en su...
Por lo menos ya tenía una tumba asegurada. Sí, bueno, eso, como explicaba Leila, teníamos esos mecanismos de aviso, así que bueno, de alguna manera, en sí es una zona que se puede, digo, es una zona de montaña, entonces movimientos puede haber efectivamente, pero bueno, así como nosotros, hay otro montón de excavaciones trabajando también, y bueno, todas con estas normas de seguridad básicas, la comunicación, el testeo, estar atentos al movimiento, estar atentos afuera, si pasa algo con los pájaros, por ejemplo, bueno, eso, afinar también la intuición, y bueno, trabajando, cuidándonos entre todos. Y para la comunicación con el personal egipcio, sí, en inglés, todos, y bueno, Andrea también conoce algo de árabe, así que de alguna manera hay vocabulario específico también que empezamos a aprender todos, ¿no? En relación al té, a pedir agua, bueno, a contabilizar, eso, expresar cantidades, entonces, bueno, en ese sentido nos entendemos, nos hacemos entender de ambas partes. Gracias. Eh, la verdad que me re emociona todos estos temas. Justo ahora con lo de la cursada estoy re emocionado. Es un tema que realmente me está apasionando, y ver todo esto y todo el trabajo que están haciendo, la verdad que estoy súper sorprendido. eh, todo el trabajo que hicieron y cómo pudieron ir hasta Egipto, es un montón. La verdad que algún día me gustaría hacer algo parecido, eh, y de verdad todavía no termino de caer en la inmensidad del trabajo que hicieron, y lo copado que está. Muy bueno, felicitaciones a todos por todo el trabajo, y bueno, ojalá que puedan seguir con eso por más tiempo. Y bueno, una pregunta más, que no los quiero molestar mucho, es ¿qué pasaron con los restos del dueño de la tumba? ¿Se sabe algo de eso? Buena ¿Está en algún pregunta. museo o fue saqueado? Buena pregunta. ¿Contestás vos, Andrei? A tus En, suposiciones. en realidad, chao, Juliana. En realidad, suponemos que todavía está el pozo funerario de Abemose ahí. Puede estar en la sala interior. Nosotros, de hecho, había una especie de desnivel. Bueno, como explicaba Leila, había un desnivel en toda la tumba, pero ahí había un desnivel mayor, y suponemos que porque es típico del periodo, digamos, que los pozos se hacían, era una especie de pozo funerario en la propia capilla, y lo cubrían con una estructura de piedra, lo encajaban de modo tal que uno no nota la diferencia entre el suelo y la cobertura, ¿no? Entonces es una opción. La otra opción, que pueda tener el pozo funerario en el patio. Los patios eran espacios que se construían o se diseñaban, digamos, delante de las tumbas, ¿no? Delante de lo que sería la estructura de la colina, y era donde se hacían los rituales. Ahí, digamos, la familia en determinados momentos particulares, como una festividad, iban, como una especie de Día de los Muertos mexicano, o sea, iban, se conectaban con los difuntos, comían, bebían, bueno, etcétera, ¿no? Y había una comunión entre vivos y muertos. Y en esta época también existen pozos funerarios en los patios. Posteriormente después se van a hacer pozos que son mucho más complejos, que van a tener especie de canales de comunicación incluso con los pozos, pero no es el caso, me parece, de esta época, ¿no? Bueno, empiezan a aparecer algunos, pero no, lo más probable es que esté o en el patio o en la sala interior. Lo que pasa es que nosotros todavía no nos vamos a ocupar de eso, porque tenemos primero que, bueno, tenemos toda la tarea de conservación,
y por otro lado también tenemos que, digamos, encontrar la entrada de la tumba. Entonces, si lo encontramos, incluso lo tenemos que dejar ahí, preservar y buscar el momento para poder ver si está el sarcófago, si está solo, si está a lo mejor enterrado con alguien más, si hay objetos. Todo eso es un mundo por descubrir. Un poco con lo que decía Imanol, eso de que ese deseo de que a él también le gustaría en algún momento. La idea un poco que teníamos desde la Jaureche al momento de pensar esta charla era que los profes nos puedan contar cómo es el laburo de investigación, ¿no? Que tal vez a veces queda con toda nuestra preparación con respecto al profesorado, capaz queda a un lado muchas veces, ¿no? Entonces me pareció justo como muy interesante cuando dijo eso Imanol, porque claramente es algo que podemos hacer todos, ¿no? Obviamente lleva mucho trabajo y mucha dedicación y muchos años, pero bueno, es un poco también la idea que teníamos de la Jaureche al momento de empezar esta charla, que nos cuenten sobre el proyecto y que nos cuenten este lado más de la parte de investigación que tiene el trabajo de un historiador, ¿no? Sí, nosotros ahí se me ocurren contestar algunas cosas, después mis compañeros ahí pueden ir sumando. Claramente cuando pensamos este proyecto siempre apostamos de que sea un proyecto a largo plazo, un proyecto que venga a terminar de fortalecer algo que ya hace más de 10 años se viene dando en la Facultad de Humanidades, que es la egiptología, ¿no? Nosotros podemos decir que hay escuela de egiptología en la fase y eso también nos pone contentos, ¿no? O sea, como MENMOSE viene a terminar de expresar algo que se lleva adelante hace muchos años. En ese sentido, nosotros siempre apostamos de que se vaya incorporando quien desee y tenga ganas de adentrarse a la investigación del cercano Oriente Antiguo y pueda venir a estos lados de la investigación. Bueno, el caso de Agustina, Martín y los chicos que se van escribiendo a la cátedra, ¿no? Son siempre como un ejemplo de eso. Claramente, para la investigación implica tantas instancias que son formativas, ¿no? En este caso nosotros podemos decir formativas, no sé, desde el conocimientos muchos más específicos sobre la historia de la egiptología, aprender lengua, por ejemplo, ¿no? Poder leer esos jeroglíficos y poder interpretar desde la lectura de las fuentes originales, y también eso está acompañado por políticas que son por parte de la universidad, por ejemplo, a partir del otorgamiento de becas, ¿no? La universidad tiene y otorga becas a estudiantes que están terminando sus carreras de grado para hacer pequeños proyectos de investigación, en los cuales, si están en estas instancias, es una cuestión de comunicación entre la cátedra y ustedes para empezar a construir esos trayectos que son formativos y que pueden derivar, ¿sí? en líneas de investigación concretas en la MENMOSE u otra cosa que les guste, ¿no? Que necesariamente no tiene que ser la MENMOSE, pero bueno, que ahí acompañe dentro del desarrollo de eso de lo que es ser historiador. Después, claramente, están becas que conforman y que se dan para hacer doctorados, ¿no? Nosotros ahí también hacemos acompañamientos, ellas pueden ser becas que son de la universidad o becas que son del CONICET. Nosotros también ahí acompañamos en la construcción de esos proyectos y en esos recorridos, ¿no? que implica. Creo que lo que podemos contar es que es posible, que se puede, ¿no? que se pueden construir esas carreras, que de nuestro lado siempre estamos dispuestos a escuchar y acompañar esas interacciones y empezar a construir, ¿sí? esas miradas y esos intereses y acompañarlos dentro de lo que es adentrarse a producciones que son científicas, ¿sí? que es producir científicamente, que tiene otra lógica, que es ir a dar clases a un cole, ¿no? que es un poco, creo que venía acá la pregunta. No sé si ahí mis compañeros quieren agregar algo. Bueno, muchos no hacen tareas solo de investigación, ¿no? La mayoría de los que conformamos este grupo tenemos experiencia docente secundaria y también, bueno, universitaria, y muchos, digamos, viven básicamente
de la docencia secundaria, y eso es complicado, porque a veces eso te quita tiempo para poder dedicarte a leer, a escribir, a pensar, pero bueno, es lo que nos toca como realidad. A veces las becas, en un momento hubo una gran posibilidad que tuvieron tanto Belén como Leila como Pablo de tener becas de CONICET. Cuando se amplió mucho, vamos a decir, ¿no? Hoy está mucho más restringida el ingreso. No sé qué, bueno, la pandemia también cambió un poco las reglas de juego, ¿no? Pero durante varios años se restringió la carrera del investigador y las becas. Lo mismo el ingreso a la carrera. Ingresan muy pocos historiadores a la carrera de CONICET, y eso es un problema. Es un problema porque el esfuerzo que tiene que hacer cualquiera de nosotros para dar clase en secundaria, miles de horas, y después ponerte a crear, investigar o lo que fuere, no es incompatible, pero es muy complicado, es muy difícil. Sería mucho más sencillo poder tener una dedicación full time, ¿no? O por lo menos con un sueldo que te permita vivir. Perdón, un poco realista lo mío, la tracotona, pero sí, Marcos, yo pienso lo mismo. Esperemos que el Estado vuelva a invertir en los espacios de investigación. En algún momento eso sucedió, no nos lo contaron, sucedió. Creo que este espacio que se construyó en la fase tiene que ver con eso, tiene que ver con un momento, un Estado que invirtió en Eso eso. creo que sí, yo refuerzo a eso, o sea, la ciencia se logra a través de apoyos y que son estatales, el Estado es súper necesario, la Facultad de Humanidades nos bancó a 1000, pero también necesitamos todo un sistema que sostenga y que crea que estas disciplinas, o sea, las primeras que son vapuleadas claramente son las ciencias sociales. Ahí también nosotros tenemos que hacer como un gran esfuerzo en también explicar socialmente de por qué está bueno ir a trabajar a Egipto y a qué aporta nuestro laburo al crecimiento de la ciencia, ¿no? Entonces hay como un montón de aristas que se van conformando. Quizás no nos tocó el momento, el del Estado es más apropiado, ¿sí? Para que se crea MEMOSE, pero MEMOSE es el resultado también de esos años en los cuales nos hemos formado gracias a nuestras becas de investigación y años de esos espacios que también la facultad nos dio, ¿no? Y que nos sigue dando. Eso para mí es fundamental. Sí, no existiría MEMOSE si no hubiera habido apoyo en fase, eso está claro. Ahí le preguntaba, creo, Manuel. Y Manuel, no, pero si tenés alguna para contarnos, nos pregunta sobre iniciativas privadas. Y no, estamos todo el tiempo tratando de... Todo dato, sí. si conocen a alguien que quiera aportar al desarrollo de la ciencia en Argentina, en un proyecto en Egipto, es bienvenido. Sí, básicamente pudimos ir a la campaña anterior por el apoyo de FASE y Universidad de La Plata, y por un financiamiento colectivo que hicimos, que eso también hay que decirlo. Mucha gente de la FASE nos apoyó, compañeros, docentes, estudiantes. Fue increíble, ¿no? Porque logramos juntar hasta los últimos pesos, que además teníamos que comprar después dólares para poder, porque sin dólares, no, con pesos no podemos ir a Egipto. Entonces todo un esfuerzo muy grande de recolección, pero bueno, que lo logramos gracias al apoyo de la gente, que la verdad que fue increíble. Y bueno, así llegamos a hacer ese trabajo que viene. Hola, otra vez. Yo quería aportar una idea que no sé si será muy rentable o por ahí es muy a largo plazo quizás. Pero en internet, en YouTube, yo sigo un canal eh, que el dueño del canal quiere resumir toda la historia del mundo eh, en un mismo canal, o sea, habla de todos los temas. ¿Pero esto es otra historia, se llama? Sí. Sí, yo también lo sé. Y lo que me pareció bueno de él es que él, al subir los videos, tiene una opción de donación. Entonces la gente que quiera puede donarle dinero para seguir con su proyecto. No hay
idea de hacer eso para poder recaudar fondos para seguir con esto? Yo no lo conocía. ¿Ustedes, chicos? No, estoy empezando a Ay, buscar Pablo en dice este que sí. Lo momento. hacen No, muchos la- youtubers. Hacen una Nos página falta un poco que se llama de la beta donaciones. youtuber. Cafecito se llama también. ¿Cómo? Lo usan muchas personas que Cafecito. escriben Ah, blogs. el cafecito, ese sí. Cafecito, algo así. Nosotros lo que hicimos fue crear una asociación que se llama Asociación Civil Amemmose Egipto, que es una asociación sin fines de lucro, para poder recibir fondos. Por eso pudimos hacerlo de financiamiento colectivo. Y en este sentido, bueno, nosotros como que apostamos, digamos, a esta asociación para tener un lugar donde recibir fondos, ¿no? Porque el asunto, y ahí estamos explorando distintos caminos. Es muy complicado igual lo de la asociación, nos lleva mucho tiempo y bueno, y hacer muchas cosas. Y además nosotros aportamos ahí todos los meses, todos los que formamos parte de la asociación, pero bueno, fue una apuesta también para no recibir fondos cada una de nosotras o nosotros en forma particular, sino a través de esa asociación, ¿no? Que tiene la idea de difusión de la cultura del patrimonio egipcio, la enseñanza de estas cosas y demás, ¿no? Por si no lo sabían, no lo conocían, por ahí estaba bueno también contarlo. Bueno, yo quería hacer una reflexión barra comentario a raíz de esto que decían, y si quieren ya podemos ir cerrando porque bueno, se fueron muchos compañeros, pero igual si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario, obviamente está el espacio. Pero bueno, con esto que decías, Andrea, de la asociación civil, yo la verdad es que estuve googleando mucho sobre el proyecto como para tener un mínimo de información para la charla, y cuando los escuchaba hablar a ustedes, también acá veo que Ale levantó la mano, buenísimo. También me llamaba la atención eso, ¿no? Como quizás la imagen que tenemos de la academia, ni bien entramos a la facultad, o de la investigación, es esta cuestión de, bueno, voy a estar con una fuente, yo sola, sentada, transcribiendo, como un oficio muy solitario, ¿no? Y me parece que Amemmose también transmite eso, como una noción comunitaria y colectiva de un grupo humano que se ve, que tienen un vínculo muy zarpado, y que me parece medio como nicho, ¿no? A veces de colectividad quizás en la academia, al menos de la imagen que se nos forma quizás cuando entramos a la facultad. Pero bueno, eso la verdad que me parece muy zarpado, y algo para cuidar, ¿no? También como, bueno, esto que estén con los brazos abiertos para cualquiera que se quiera sumar, obviamente con cierto criterio, ¿no? Obvio. Pero digo, nada, como me parece algo también para rescatar que quizá damos por hecho y en realidad no sé qué tan así es en general en la investigación. Nada, como reflexión también para sumar. Ale, no sé si querés hablar, que hayas levantado la mano. Yo una última pregunta quería hacer. ¿El aire está viciado dentro de la tumba? ¿Hay olor? ¿Se siente falta de oxígeno? No, o sea, cuando entramos por primera vez, bueno, un poco raro podía llegar a estar. Después también es cierto que, bueno, también te vas acostumbrando, por eso el uso también de los barbijos para intentar no seguir enviciando ese aire. La ventilación sí es poca porque es solo por ese túnel. Por eso es tan importante también, bueno, en algún momento abrir esa entrada original para que precisamente mejore en todo caso algún tipo de circulación de aire que nos permita hacer otras cosas en el interior, ¿no? Pero no era particularmente, no es que hay olor a viejo, por ejemplo, no, para nada. Es un espacio eso que se percibe como fresco, con las variaciones de temperatura que les decíamos, pero que mantiene ciertos niveles de oxígeno súper tolerables. Sí, totalmente. Yo quería hacer una pregunta. Con respecto al sarcófago, ¿cómo se busca?
Qué buena pregunta. Yo voy a confesar algo que en realidad en un momento limpiamos ahí la sala, pero el asunto que, por ejemplo, en otras tumbas vecinas que abrieron, digamos, tuvieron que sacar las piedras y es complicado porque vos tenés que tener para eso una protección para los muros, tenés que tener ciertos... Entonces eso es un proyecto que tenés que armar específico para eso. Si estuviera en el patio, eso cambia, porque vos podés encontrar el pozo, ¿sí? Y se excava, o sea, se abre y ahí mismo depende cómo esté colocado el sarcófago, a lo mejor está colocado nada más, a lo mejor tiene alguna cubierta, depende, digamos, eso de distintas tumbas tienen diferentes formas de colocar el sarcófago. Si estuviera en el patio sería ideal, porque además si no sacarlo, ahora no podríamos, por ejemplo, no tendríamos por dónde, entonces tampoco podés encarar una empresa que no tenés cómo resolver, ¿no? Pero se excava, básicamente. Se excava y así, digamos, podría aparecer. Puede haber algunos indicios para identificar el pozo, ¿no? Ahí Manuel dice si tomaron mate. Tomamos mate dentro de la Dentro tumba. no, No, pero no, afuera no, todo el dentro no. tiempo. En realidad tomamos dentro de la del vecino. Ah, En la tumba por donde entrábamos, que era Pero no más era grande, mucho ahí más sí tomábamos grande. té, mate, pero No, que era muy difícil ingresar nada. Apenas entrábamos nuestros cuerpos, que en serio había una técnica para deslizarse, como decía Jessica, vas derechito, había que ir de costado, no comer mucho. Igual porque si no tratábamos de acabas de no entrar. comer adentro, eso también. No, Era como no, una no cosa comer mucho porque, afuera, para no... como dice Pablo, la otra tumba es bastante más grande, incluso teníamos una mesa, pero intentábamos comer afuera en general por una cuestión de también cuidado, de no ensuciar nada, de no manchar y demás. Mate por ahí puede ser que se haya tomado algún mate, pero sí. ¿Había muchos hongos ahí adentro de la tumba? Muchos. Hongos y todo así por las paredes. Había mucha humedad y todo eso. No, vos sabés que es curioso porque no, curioso, digo, está bueno el hecho de que no había grados de humedad, eso, elevados. Solo hay registro, por ejemplo, al lado de lo que sería la entrada original, de algún resto de agua, de esa inundación que mencionó Jessy más temprano, como esa marca, digamos, del trazo de que hubiera ingresado agua y entonces hay como una marca de barro, pero no hay... restos de humedad. Sí, algunas sales muy concentradas, que eso en otras tumbas, por ejemplo, esos son problemas gravísimos, y bueno, en esta tumba no lo es en zonas muy focalizadas, pero no, humedad, no. Lo que podés ver, eso más vinculado a crecimiento biológico, son a veces como unos agujeritos que son hechos por insectos, como niditos de insectos. Eso es como lo más ligado a lo biológico, ¿no? O restos de murciélago, o la impronta de algún nido de insecto, pero no más que eso. Qué raro. Ah, y comparado con lo que dijo mi amigo compañero del grupo de YouTube, podría comentar algo, una idea que tengo, Sí, claro. que es, por ejemplo, si ustedes se hacen algo de YouTube mostrando estos videos y todo eso, y un canal de Patreon para donaciones, eso ayudaría un montón si lo publicamos nosotros los alumnos y todo, y genera ¿Un más canal vistas. ¿De qué Un eso? canal de YouTube con Patreon, que es donde muchos youtubers, Patreon es Patreon. donde si las personas que se suscriben les Está hacen claro que como tampoco pagos somos y la donaciones. generación youtuber, estamos... Es Ah, como es como el cafecitos, cafecito. Ah, ok, por ok. mes, y, por ejemplo, 10 o 100 pesos o 50 o a veces en dólares. Sí. Los hacen muchos youtubers para suscribirse y ustedes reciben algo, que es una moneda, que es muy, bueno, los usan mucho. Sí, lo de YouTube es algo a explorar porque sabemos que se monetiza, sabemos que se pueden generar ingresos, estamos encarando como
tareas de difusión, bueno, más general, lo de las redes sociales es algo, tenemos un sitio web, pero claro, todo eso requiere también una planificación, bueno, muy cuidada de cada contenido. A la par tenemos que avanzar en las publicaciones científicas, entonces sí, es un equilibrio que estamos buscando. Y bueno, por ahí en algún momento, algún canal de YouTube, ¿quién les dice? Si, si se suman ustedes, nos ayudan también y todo, Sí, estaría por eso yo me recopo. genial. Bueno, ayudarlos a yo ya te publicar. estoy anotando. El único problema con Patreon es que tenés que pedir un permiso en el Banco Nación porque Ajá. te lo dan en dólares. O sea, todo eso se transforma a dólares y ahí recién se transforma a pesos. O si lo querés dejar en la cuenta, dejarlo en dólares, pero normalmente en el caso de Argentina te lo transforman a pesos todo eso y por eso hay que pedir es como un permiso especial. Pero yo creo que con el apoyo de la facultad, si es que la facultad está interesada, va a ser más fácil pedir ese permiso que una persona particular, por ejemplo. Pero lo bueno es que te queda ya en dólares y el día que lo quieras usar fuera del país, lo puedes sacar en dólares. Datazo. Aparte que muchos países utilizan Patreon con dólares, por eso lo decía. Bien. Gente, le pido mil disculpas, los tengo que dejar, les No, agradezco la invitación, favor. los felicito a todos, a profesores, un ejemplo del trabajo que han hecho y bueno, en lo que yo pueda ayudarles, avísenme. Les mando un abrazo a todos. Mil disculpas, pero no puedo seguir ni un minuto más. Gracias por la invitación. Hasta luego. Un poco también, ya que se fueron varios compañeros, queríamos decirles, no sé si quieren responder la pregunta de Imanol del chat, y si quieren vamos cerrando. Ah, la de las maldiciones. Sí. No, yo creo que no. Por lo menos a mí que me gusta estudiar cómo se crearon esos mitos, particularmente creo que no, que se crean. No, lo único que bromeamos fue después cuando volvimos, Sí. que se desató todo lo del coronavirus, Sí, que se dijimos, justo- bueno, desatamos algo, pero... Pero bueno, que- igual con mucho respeto adentro de la tumba Sí, también, sí. ¿no? No Eso, deja de o ser sea, una no tumba. miedo, pero bueno, también siempre tratábamos, no sé, cuando nos fuimos de alguna manera también agradecerle a Menmose, porque bueno, Sí. habíamos pasado un mes ahí adentro. Nosotros siempre le hablábamos a trabajando, Menmose, y por bueno. lo menos no sé en los otros equipos, pero era... Y él nos contestó. Estaba en la Cuando nos fuimos, conversación. se quemó la luz. Se quemó la luz el día que se fueron, yo no sabía eso, pero bueno, yo no estaba. ¿En serio? Lo que pasa que también le estamos, o sea, hay algo que le estamos recuperando su memoria, no le estamos sacando nada. Lo estamos trayendo, digamos, a que nombrando y haciendo su nombre conocido por toda la eternidad, que es lo que él Que quería. nosotros lo estudiáramos también y lo conociéramos. Tal cual, tal cual. Entonces, creo que eso es, no somos los responsables del COVID, ya había empezado el COVID. Por suerte llegamos y no... Nos reíamos del COVID, decíamos, No, ¿qué no. están diciendo? No entendíamos mucho, pero tampoco podíamos ver tantas noticias, y me acuerdo que como que hasta nos causaba gracia qué es eso que pasa con el COVID, y después nos causa gracia vernos en las fotos que usaban los barbijos, ya veníamos más tiempo usando barbijos, mamá y loca, y decíamos, bueno, anticipamos todo 2 años. Entonces lo que decía que no, creo que al contrario, creo que estamos trayendo su nombre, el de su familia, entonces en ese sentido no hay que tener miedo porque al contrario, creo que si hay algo es para su bien, digamos, no le vamos a sacar nada, al contrario, y le estamos conservando su morada de eternidad, ¿no? De hecho, al final de la campaña, cuando terminamos y cerramos, que hay toda una ceremonia en donde se sella la entrada para que quede cerrado hasta la próxima y demás, terminamos todos abrazados, llorando, súper emocionados, y les llamaba la atención porque no estaban acostumbrados a ver ese tipo de despliegue en el trabajo, ¿no? Digamos. Pero incluso hay una imagen en Amenmos en el Instagram en donde estamos todos súper emocionados por lo logrado y pensando también en el futuro.
Bueno, nosotros desde la Jauretche les queríamos agradecer tanto a los profes que nos prestaron su tiempo para contarnos sobre este proyecto increíble, y también a todos aquellos que se pudieron sumar un rato a escucharlos. Súper interesante, por lo menos yo lo sigo en Instagram y voy viendo las publicaciones y eso, y súper interesante escuchar y ver las fotos, así que les queremos agradecer mucho el tiempo y el espacio y toda la información. A ustedes, me parece, por eso, por generar este espacio, también por el cariño, me parece que también han logrado poner en esta conversación también, ¿no? Para nosotros es importante eso, el reconocimiento, pero, o sea, el compartir con ustedes, pero bueno, también que les resulte interesante, que les resulte valioso, es algo importante también para nosotros. Así que gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. A seguir a todos a Memose en Instagram. Y bueno, un abrazo para todos. Abrazo, Muchas muy buenas gracias. noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, nos vemos.